conocer sobre este trabajo, de este contenido del libro digital, el doctor Juan Manuel Espinosa Sánchez. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y es suyo el espacio de la audiencia. Gracias, muy amable. Buenas noches. Para mí es bastante emotivo regresar de nueva cuenta a este espacio, al Museo de Carrillo Puerto. Muchas gracias al licenciado Marcelo Jiménez por la oportunidad de presentar un libro digital relacionado con el sur de Quintana Roo. No voy a cansar al público, voy a ser muy breve, muy preciso, en un lapso de 45 minutos, en lo que viene siendo un trabajo original de la Universidad de Quintana Roo, y que ese trabajo original es un proceso muy interesante, porque nosotros terminamos una publicación en el cual me ayudaron varios de mis estudiantes de la materia de Historia del Arte en México, que impartimos en la máxima casa de estudios del Estado, que es la Universidad de Quintana Roo, y es un libro dedicado a la historia y arte del sur colonial de Quintana Roo, siglo XVI, siglo XVIII, editado por el gobierno del Estado de Quintana Roo, con la Culta, Raza y Valdés. Y gracias a ese libro, que salió publicado en el año 2011, que tuvo una gran difusión por parte de la Secretaría de Cultura, vinieron varias presentaciones y me manda a llamar a la directora del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, prácticamente a finales del 2011, principios del 2012, para que me haga cargo exclusivamente de Chichanga, una investigación que pide el Instituto de Antropología, por lo cual yo me aboco para llevar a cabo un proceso bastante largo y en el cual yo me doy cuenta que no puedo con toda la investigación, porque de una manera paralela estamos en la construcción de la historia de las iglesias del norte y centro de Quintana Roo. Y por lo cual yo doy la noticia, acabamos ya esa investigación, salieron 600 páginas, más de 80 fotografías, y de seguro para el año que viene lo vamos a dar a conocer esa segunda fase. En todo este desarrollo he contado con una diversidad de colaboradores de la propia Universidad de Quintana Roo, mis propios alumnos, en los cuales yo hice una selección. Ellos eran estudiantes de la licenciatura de Humanidades, del área de Español, de Filosofía y de Historia. Estoy hablando verano del 2012, cuando empezamos en la investigación, en la redacción de diversos capítulos, y de manera paulatina, hoy en día todos son titulados. La mayoría, algunos son catedráticos de la Universidad de Quintana Roo, como Miriam Gallardo, como doña Rosa Camus, y otras personas como Gabriel Carrasco, que se acomodó en el periódico Codesto, es periodista, personas como Gamboa, que encontró un trabajo en Capa, fue fuera de su ámbito, pero es titulado y encontró trabajo en Capa. Aurora Quijano está en proceso de titulación, Eli, que nos hizo el favor de hacer los mapas, Cerca actualmente está por terminar la maestría de antropología aplicada del becario CONACYT. Esto significa que en el momento en que yo hago la selección con mis estudiantes, no me fallaron, salió el libro, ellos ya están titulados, y es una muestra de cómo los profesores debemos de apoyar a los jóvenes en el proceso de la investigación, y es un trabajo conjunto lo que vamos a mostrar. Muy interesante, porque toda la investigación está basada en archivos: el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Campeche, el Archivo Histórico de Mérida, Yucatán, el Archivo del Arzobispado,
de Mérida, consultamos archivos en Sevilla, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, consultamos bibliotecas europeas, como hay una importante biblioteca de estudios hispanoamericanos en Sevilla, consultamos bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También consultamos documentación franciscana, que en la Ciudad de México está en 2 acervos. Uno de los acervos es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí hay una vasta documentación de franciscanos. La otra parte de los franciscanos está en la Ciudad de México, resguardada en la UNAM, en Biblioteca Nacional, en su fondo reservado. Es decir, que es una investigación prácticamente de 4 o 5 años, y le damos el peso para hacer una importante refuerzo a través de una documentación dispersa, dado que Chichacá a mí me sorprende mucho, porque las imágenes que voy a mostrar pertenecen a la historia ya, porque en el momento en que nosotros entramos está todo cubierto de follaje, hay selva, y me llevé a un grupo de estudiantes, sacamos permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es un área en el cual prácticamente estaba cerrada al público, y que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo estaba resguardando. El jueves, la comunidad de Caobas me fui a buscar a la Universidad de Quintana Roo. Saben mi nombre, saben de la investigación que está acabada, y a mí me sorprende que quieren firmar un convenio a través del nuevo rector. Me mandan llamar porque dentro de ese futuro convenio simplemente Chichacá ha sido limpiado por la comunidad de Caobas, lo están remodelando, limpiaron las hierbas, están reconstruyendo el camino para hacer un sistema ecoturístico, que han construido cabañas, y dentro de ese convenio de la Universidad de Quintana Roo posiblemente me manden llamar a mí con los muchachos para que nosotros demos asesorías históricas a la gente de Caobas y tengan sus propios personas cuando lleguen extranjeros o nacionales, que ellos puedan dar explicación, y nos están pidiendo el material. Para mí es bastante satisfactorio, porque estamos reconstruyendo la historia de un pasado colonial poco estudiada en el sur de Quintana Roo. Tenemos un mapa en el cual tenemos Bacalar, tenemos Chichacá, Chetumal debe de estar aquí en la flechita, y el camino de Chetumal para Bacalar son 2 horas de camino por la carretera rumbo a Escárcega. Hay una desviación hacia la izquierda que vamos rumbo a Caobas, y de Caobas, pasadas 2 horas, hay una desviación, un sacré blanco, que son 30 minutos que hicimos en terracería para llegar a Chichacá. Voy a mostrarles las imágenes. Por decir, estas fotos son históricas, porque yo se las mostré el jueves a las personas de Caobas. Me dicen: doctor, cambió Chichacá, está limpio. Me sorprendió. Lo que van a ver ustedes es lo que nosotros vimos hace un par de años, y salimos a las 5 de la mañana, llegamos aproximadamente 7:30 de la mañana, y yo menciono a las personas que entramos a Chichacá: tomen esa foto, porque es una manera de que ustedes puedan percibir a dónde los metimos. Todavía hay neblina, se ve siguiendo el cursor toda esta parte, y hasta el fondo está Chichacá, la selva. Ahí nos metimos nosotros a hacer la fotografía, y cuando estamos hacia el Sagué, caminando con camionetas 30 minutos, esto fue lo que nosotros observamos: monte a ambos lados, un camino sin fin, y este camino
preguntando a los pobladores, nos comentan que fue construido en los años 30 porque estaban extrayendo madera. Es decir, que no es el camino original de la época colonial, se perdió por el follaje de la selva. La siguiente imagen es el atrio. Es sumamente importante porque en el atrio está todo destruido. Esto se debe a que en el año de 1857, lo que diría John Reed en su libro de Guerra de Castas, los mayas cruzó, atacaron a la población de Chichajá, que era mayas pacíficos, y lo que hacen los cruzó, siguiendo libros como el de Paul Sullivan, editado por la UNO, que atacan poblaciones de mayas pacíficos y arrasan. Es decir, asesinan a la familia, no importa si son abuelos, padres, niños, mujeres embarazadas, porque firman un convenio de Mérida de una pacificación, y los mayas cruzó están en contra del hombre blanco, están en contra de los mayas, que es una servidumbre al hombre blanco, atacan a las poblaciones, matan a los habitantes, incendian la iglesia. Cuando nosotros vamos a Chichajá hace 5 años, todavía encontrábamos osamentas en el interior, en la selva, en la tierra, y es una muestra que el lugar fue abandonado. El gobierno, en este caso de Yucatán del siglo XIX, no atendió a esta población, dejó que se perdiera en la selva y así se quedó. ¿Qué importancia tiene Chichajá para Yucatán en la época colonial? Es lo que vamos a visualizar. Es sumamente importante porque para 1544 se funda Bacalar. Sabemos de que hay 3 bacalares, y la última bacalar que la tenemos como una situación turística es de 1740 aproximadamente, la construcción de la iglesia. Para 1732 se empieza a construir el fuerte, y para 1648 aproximadamente viene un ataque del pirata Lorencillo, es abandonado Bacalar, es incendiado, matan a la población civil, no hay un resguardo del imperio colonial, y prácticamente para 1687 se va a fundar Chichajá, es el último bastión del imperio español. Bacalar está abandonado. Sumamente importante este dato porque al otro lado del río Hondo están las tropas de Su Majestad de Inglaterra. Es muy importante Chichajá para la época colonial porque es la frontera del sudeste de la Nueva España, resguardada por el último bastión, Chichajá. Chichajá es un punto clave muy importante para la historia colonial de Quintana Roo, porque al fundar sabemos de que no es una iglesia, es un convento pequeño, no es un convento como Mama, Mérida, de grandes proporciones, es un convento muy pequeño, muy reducido, en el cual hay 2 o 3 franciscanos, y sumamente importante porque evitan la penetración de la religión protestante que estaban cultivando los mayas que están en Huaraz. Esto es muy importante mencionarlo porque evitan la penetración de ideología inglesa, evitan la penetración del protestantismo, y la iglesia de Chichajá está para cuidar el territorio católico, para cuidar la religión católica, y es una lucha ideológica que tenemos en este lugar que, como ustedes ven, es la selva. ¿Cuál es la importancia de los españoles de cuidar este territorio? Porque no estamos hablando de otras ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Tasco, que hay plata. Es la riqueza, la economía de la corona española, porque sabemos de que con la plata se están construyendo una importante moneda, que es el real de A8.
y que ese real de A8, ustedes que están aquí, hay una moneda que yo lo visualicé y se lo comenté a don Carlos, que está en el Museo de Ticosuco, y le mostré la moneda real de A8. Ustedes tienen una joya, el real de A8 de las minas de plata de Guanajuato, está ahí. Se le enseño, y usted cómo sabe eso, soy especialista de colonia. Una moneda, sí, de 1816, ya muy tardía, porque estamos en el proceso de la guerra de independencia, pero esa moneda es muy famosa en el mundo, en real de A8, porque la plata mexicana con esa moneda circula en Europa, circula en toda América, circula en Filipinas. Si ustedes tienen la oportunidad de estar a una hora de Ticosuco, visitar el museo y que ustedes observen esa moneda amalgamada en la Casa de la Ciudad de México. Yucatán no tiene minas. Sabemos que la importancia es la madera, el cedro, esa es la riqueza de este territorio, el palo de tinte. Los ingleses están extrayendo el palo de tinte porque es un colorante para la ropa, y ese tipo de colorante se lo llevan a Liverpool, empiezan las manufacturas en Inglaterra, y la venta de tela hacia Inglaterra, la venta de tela hacia la Europa continental. En el caso de los españoles, el palo de tinte se lo llevan a Sevilla, a Cádiz, y posteriormente a la manufactura que tienen en Flandes, lo que sería hoy los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Ahí hay una producción de telas muy importante a nivel mundial, le ponen los colorantes y la ropa teñida es vendida en toda Europa y regresa hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Es la importancia de esta región, el palo de tinte. Lo que tenemos en la foto es el atrio. Nosotros cuando entramos, todo esto es hojarasca, se va el zapato, se hunde, hay mucha humedad. Y hablando con el Instituto Nacional de Antropología, Brandesfield, que es el arqueólogo que hace un levantamiento topográfico, nos ponemos de acuerdo. Si el Instituto Nacional de Antropología hace excavaciones en el atrio o en la nave, van a encontrar osamentas enterradas. ¿Por qué? Las iglesias en la época colonial son los cementerios. Todo católico, en el momento en que fallece, es sepultado en una iglesia. No importa si está en la Ciudad de México, si está en Morelia, si está en Zacatecas o si está en Mérida. Todo cristiano, católico, en el momento de fallecer, dependiendo de su posición socioeconómica. Si pertenece a una élite de una burocracia estatal o muy cercana a un sacerdote, es inhumado al interior de la iglesia en la nave. O si es un sacerdote o una persona muy cercana al estado de drenaje, cerca del altar. Pero si es una persona de una condición socioeconómica que llamamos pobre, ya sea español, es inhumado en las primeras filas del atrio. Y los mayas, en este caso, son inhumados en las últimas filas del atrio. Si el INAH hace exploraciones y empieza a excavar aquí, va a encontrar las osamentas. Es un lugar sagrado. El atrio está destruido. Posteriormente nos introducimos y encontramos este tipo de casas que es como un óvalo y están destruidas. El techo es de guarda. Los mayas construyen, sabemos hoy en día que si nosotros vamos a regiones como Tepic, las casas son de manera oval, construidas de madera, techos de guano para evitar el calor. Aquí encontramos de piedra, esta manera de elipse para evitar tanto calor al interior del cuarto, y prácticamente el techo de guano está destruido. Y vean ustedes lo que nosotros visualizamos hace 5 años, la selva. Otra imagen. Esto es un pozo, una noria para extraer el agua.
Para la época sabemos de que los mayas, como el hombre blanco, los españoles, tienen muchas enfermedades gastrointestinales, no se hierve el agua, está contaminada. Ustedes pueden observar el moho, una agua con moho en el momento de ser ingerida, la gente se enferma, puede salir del problema o puede fallecer. Para la época que estamos comentando de Chichanjá, 1857, sufre un problema bastante delicado, el cólera morbus, que llega de Europa a través de Veracruz, se expande y es una gran mortandad que alcanza todo México, desde Sonora hasta la península de Yucatán. La gente se está muriendo en el interior de las ciudades debido a que el contagio se da por el sudor, por la ropa del enfermo y la lavan y no tienen el cuidado. Si la persona tiene la enfermedad, toma un vaso y lo deja, y llega otra persona y bebe de esa agua contaminada, se contamina. Es una muerte muy rápida y prácticamente no hay ninguna solución para atacar esta grave enfermedad. Posteriormente les voy a mostrar esta, que es otra imagen en el cual ustedes pueden observar gran cantidad de maleza. Es otra casa habitación que localizamos prácticamente a un costado de la Noria, y sabemos que en la época colonial las construcciones de piedra es sumamente muy interesante, porque la pregunta sería: ¿de dónde obtienen los pobladores de Chichanjá la piedra? ¿Por qué selva? La respuesta la da la arqueología. Alrededor de Chichanjá hay pirámides. Las pirámides son destruidas para construir la iglesia, para construir las casas habitación, y esto se da porque en 1527 hay un arreglo entre Hernán Cortés y los franciscanos. Todas las pirámides deben de ser destruidas porque hay idolatría. Los franciscanos, que son los primeros en evangelizar México, o lo que es México, Nueva España, son los encargados de desmontar las pirámides a través de la mano de los indígenas en bloques, labrar la piedra y construir las iglesias. Las primeras iglesias que se van a construir en la península: Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar. Son las 4 grandes ciudades. En todo esto que hemos comentado, Chichanjá tiene una gran riqueza que esperemos que con la difusión de este libro digital se empiece a difundir un pasado histórico, en el cual, como he mencionado, la importancia de este material es la novedad del estudio, de que nos acercamos a un trabajo histórico, arqueológico, porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos da los documentos de Chichanjá que nunca había hecho Adriana Velázquez. Estamos citando los informes de los arqueólogos y eso le da una fortaleza a la investigación para poder avanzar en un proceso de evangelización en el siglo XVII, que en otra terminología es el mundo del barroco. Y el mundo del barroco es la profesión de fe por los católicos para evitar la idolatría de los mayas, y en este caso el otro enemigo de la iglesia es el protestantismo. Es decir, que la corona española en este lado del sureste mexicano está combatiendo a sus dos enemigos: idolatría y protestantismo, y es una zona de guerra. Los españoles para el siglo XVIII en toda esta área, incluyendo Bacalar, están combatiendo con las tropas reales de su majestad británica. No son piratas, son soldados profesionales. Y esto va a causar una guerra prácticamente entre los lados de Chichanjá, Bacalar, toda la costa oriental, y hay fuertes combates de españoles contra británicos. Ustedes saben de la expulsión
de las tropas españolas que hacen de los ingleses en Campeche en 1717, hay combates en lo que sería Norteamérica, hay combates en Cuba, hay combates en el Pacífico, hay combates en el Atlántico, lo que siguiendo una obra de Peter Schroeder de Esferas es una guerra mundial, lo que tenemos para el siglo XVIII. Y esto es lo que trabajamos en el libro. De mi parte, para no cansarlos más, es una ambientación muy general, no sé si tenga algo que decir don Marcelo, para proceder a preguntas. Sí, yo creo que abrimos el espacio para preguntas y respuestas de los que estamos aquí. Entonces, si alguien tuviera algo que comentar o preguntarle al doctor sobre el tema que acaba de exponer, está el espacio abierto para que puedan hacer uso de la palabra. Por favor, Andrés. Sí, buenas noches, doctor. Bien, interesante su plática, ¿no? Sobre todo las imágenes. Quisiera compartir esta experiencia. Nosotros, como investigadores de la Unidad Regional de Culturas Populares, hicimos un diagnóstico en el año 2005 y llegamos a Chichancán y tomamos, digamos, las primeras fotografías digitales. Como bien mencionaba usted, entramos guiados por un habitante de la comunidad. Grande fue mi sorpresa para aquellos tiempos, desde el día iba armado, tenía su condición, un par de condiciones terribles, sus machetes a la cintura. Y nos adentramos caminando a la población. Yo le pregunté, oye, ¿por qué vas tan armado? Es que hay muchos animales, hay muchos tigres todavía. Y efectivamente llegamos, entramos a la ciudad, tomamos fotografías, vimos los trazos, todavía a través del día más o menos limpió el área, vimos los trazos, tuvimos un registro de fotografías, vimos los restos óseos, las amígdalas en ese caso. O sea, fue impactante esa información que tuvimos de viva voz de este guía de la comunidad. Nos cuenta una historia que nos habla en este caso de los famosos huepes o mayas, en ese caso violentos, agresivos, guerreros que habían en esa zona. Estoy hablando de una investigación de hasta aproximadamente 10-15 años. Voy a recuperar mis notas de campo, en donde están informando que nos narró prácticamente como día y medio estuvimos con él en sitio, regresamos en la comunidad, mapeamos de manera muy ligera la zona, todo esto con el fin de que la propuesta, la iniciativa de ellos, la comunidad, la iniciativa de ellos iba a presentar una propuesta de turismo comunitario indígena y querían en este caso el apoyo de Conaculta para capacitarlos y para preservar ese espacio. En lo particular, al ver esas fotografías de boleto, digo, tengo estas fotos, tengo estas imágenes, inclusive con la del guía, donde estábamos haciendo este recorrido. Y nos compartió una historia, digamos, similar a lo que ustedes acaban de compartir con nosotros. Era lo que quería abonar a esta vez. Sí, porque de hecho, como le comento, el jueves llegaron personas desde Caobas, prácticamente buscándome y me localizaron en la U. Saben de tu investigación, empiezo a mostrar las imágenes y me dicen, eso, foto es histórica ya, porque nosotros ya limpiamos la zona, mejoramos el camino, ya pusimos cabañas y venimos a la OFO para buscarlo, para que haya un convenio con el nuevo rector. Fui a la división de la DCPH, a la división donde se da las clases de antropología aplicada y pues hay que hacer los respectivos documentos de la universidad, como la gente de Caobas. Se fue a pedir ya una cita con el rector y la gente que fue a pedir la cita me dice, usted entra, doctor, con nosotros porque nos interesa, porque usted nos va a ayudar con la parte histórica, la parte que nosotros desconocemos, que quieren que se les dé un seminario.
capacitemos para que en su momento ellos tengan guías cuando vengan extranjeros, turistas nacionales, y ellos les den la plática de Chichacán. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción, porque esto es ya institucional a través de la Universidad de Quintana Roo, que prácticamente es un proceso de difusión cultural por lo que estamos haciendo vía institucional, y es una muestra que la Universidad de Quintana Roo tiene vida, y al tener vida, nosotros como docentes y los varios estudiantes de historia están aquí conmigo, pues es una muestra de que estamos trabajando para el bien de Quintana Roo, en este caso Chichacán, que es nuestra labor cultural. Quiero suponer que entró el INA, ¿no? Hizo consolidación. Sí. Hizo consolidación, quiero suponer que entró el INA e hizo consolidación, ¿no? Instituto Nacional de Por Antropología. la limpieza fue por motivo propio de los mismos originales. La limpieza fue por la gente de Caobas. Ya que el INA no intervino. No, lo que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología, por decir, fueron los levantamientos, y todo se lo llevaron a Velázquez. Entonces, para limpiar eso, o por decir, para limpiar Chichacán, tuvieron que pedir permiso al Instituto Nacional de Antropología, porque es una zona arqueológica. Y entonces, sí, intervino con los permisos y están pendientes, porque estas personas comentan que quieren reconstruir la iglesia, y para reconstruirla tienen que sacar el permiso respectivo al Instituto de Antropología. Sí, y ya nosotros como Universidad de Quintana Roo nada más lo vamos a asesorar en el aspecto histórico, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Hay alguna otra intervención de los que nos acompañan en la comunidad? ¿Qué es esto? Creo que fue que estaba animando el centro. No, a ver, ella y yo. Claro. Mi pregunta es: ¿dónde está ubicado? O sea, ¿tiene alguna imagen de la ubicación? ¿Perdón? La ubicación, ¿dónde se encuentra? ¿De la iglesia? Del lugar. Bueno, tenemos aquí el mapa. Entonces, el mapa, por decir, aquí tenemos a Chichacán, muy cerca de Caobas, y pasando Nicolás Bravo, siguiendo la carretera Chicomán-Escárcega. Pasando Nicolás Bravo son como 15 minutos en carretera, y está la desviación a Caobas. Ya antes de llegar a Caobas está la desviación a mano derecha, que es el Sacré Blanco. Nosotros, por decir, tuvimos que llevar a una persona que conociera el terreno, y no